Qué bendición poder estar una vez más con ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Les saluda su amigo el pastor Hernán Barreno de la iglesia El Camino y quiero invitarles a abrir la palabra de Dios para el día de hoy en el segundo libro de Samuel, capítulo número 21 del 1 al 14, que lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefibosec, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefibosec, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bexán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Hasta ahí la lectura bíblica sobre la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Por favor, vamos a orar un momento. Padre, gracias te damos por tu palabra, que deseo con todo el corazón que pueda bendecir nuestras vidas. Que bendigas tanto a las personas que nos ven en el canal, Dios mío, en YouTube, pero que bendigas también a las personas que nos están escuchando a través de la radio cristiana Presencia Divina. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones. Mi Señor, te lo pido con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema del mensaje para el día de hoy es el siguiente: el hambre en la tierra. Y es que, mis amigos y hermanos, a pesar de que la tierra ha experimentado plagas, desastres naturales, guerras, el hambre ha sido otra de las grandes problemáticas a lo largo de la existencia humana. Y precisamente para poder iniciar el mensaje del día de hoy, yo quiero citar algunos momentos de la existencia humana en que experimentaron los humanos el hambre.
Vamos a mencionar algunos de aquellos tiempos. El primero, en el tiempo de Abraham. Eso lo podemos nosotros leer en el libro de Génesis, capítulo número 12, versículo número 10. Génesis capítulo número 12, versículo número 10, dice de la siguiente manera: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Así define el escritor del libro de Génesis a la hambruna que se produjo en los tiempos de Abraham, que lo llevó a tener que mudarse a Egipto. El segundo periodo de hambre se refiere en el tiempo de Isaac, y eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo número 26, versículo número 1, que dice de la siguiente manera: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Como Abraham había experimentado el hambre en su época, su hijo también la experimentó. Pero en lugar de él irse hacia tierras de Egipto, él se fue a tierras filisteas, según dice la palabra de Dios. El tercer tiempo de hambre sucedió en el tiempo de José en Egipto. Mire lo que dice el libro de Génesis capítulo número 41, versículo número 30. Dice la palabra de la siguiente manera: y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Entonces van 3 periodos de hambre mencionados hasta el día de hoy, que llevaron evidentemente pues desgracia, dolor, sufrimiento al ser humano. El primero en el tiempo de Abraham, el segundo en el tiempo de Isaac, y el tercero en el tiempo de José en Egipto. Ahora, el cuarto, en el tiempo del profeta Elías. Acompáñeme ahora al primer libro de Reyes, capítulo número 18, versículo número 2, que dice de la siguiente manera: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era gravísima en Samaria. Entonces este es el cuarto periodo de hambre que ha experimentado la tierra, o al menos una población especial de la tierra, en el tiempo del profeta Elías. El quinto tiempo de hambre, en el tiempo del profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo número 4, versículo número 38, dice la palabra de la siguiente manera: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Este es el quinto tiempo en que hubo hambre en la tierra, específicamente en el Antiguo Testamento. Ahora veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento también de una gran hambruna. Esta sucedió en el tiempo del profeta Agabo. Acompáñeme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, versículo número 28. Hechos 11, 28, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces son exactamente al menos 6 periodos o tiempos de hambre que he querido mencionar para comenzar a hablar del tema del día de hoy, el hambre en la tierra. El primer periodo, los repito todos rápidamente, en el tiempo de Abraham. El segundo, en el tiempo de Isaac. El tercero, en el tiempo de José en Egipto. El cuarto, en el tiempo del profeta Elías. El quinto, en el tiempo del profeta Eliseo. Y el sexto, en el tiempo del profeta Agabo. Ahora vamos a hablar específicamente del hambre sucedido en el tiempo del rey David, para poder nosotros comprender y entender específicamente quién trajo la hambruna sucedida en esa época, en primer lugar, y por qué razones. Así es que desde ya
yo le voy rogando que se ubique en el segundo libro de Samuel, porque esa es la porción bíblica que vamos a comenzar a estudiar a partir de este momento. En primer lugar, si hablamos acerca del hambre acontecido en el tiempo del rey David, quiero que nosotros podamos conocer que fue por un periodo de 3 años consecutivos. Si leemos nuestra cita bíblica, que era segundo libro de Samuel, capítulo número 21, versículo número 1, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. A ver, segundo libro de Samuel, capítulo número 21, versículo número 1. Ahora sí, lo encontramos. Dice así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, lo primero que quiero en este mensaje poder destacar es que el hambre acontecida en los años de vida del rey David fue por un periodo aproximado de 3 años consecutivos. ¿Qué le parece a usted 3 años de hambre? Nosotros hemos estado confinados en nuestras casas a causa del coronavirus por alrededor de 2 meses. Y creo que muchas familias se han visto ya en la penosa situación de padecer necesidades económicas. Se han visto afectados por la falta del trabajo, por la falta del alimento. En 2 meses, póngase usted a pensar qué sucedería si no hubiera que comer por un periodo de 3 años consecutivos. Realmente la situación era bien crítica en el hambre acontecida en los años de vida del rey David. En segundo lugar, quiero también que sepa que fue Dios quien trajo esa hambruna en la tierra, porque el mismo versículo número 1 nos dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. En otras palabras, cuando el rey David le consulta a Jehová por qué razón el hambre, lo que hace Jehová es decir la razón por la cual se había venido el hambre. Y de esa manera el Señor estaba también reconociendo y aceptando de que Él era el causante de la hambruna que estaban experimentando los seres humanos en aquella época. ¿Cómo nosotros podemos explicar esto, no? Quizás difícil de entender, como decía en uno de los mensajes anteriores, que Dios traiga tremendos periodos de hambruna sobre la tierra. Habíamos explicado también en estudios anteriores que a pesar de que Dios es un Dios de amor, nunca el ser humano debe de olvidar que Dios es un Dios justo y que tiene que establecer justicia sobre todas las cosas. Y en muchas ocasiones Él se ve en la penosa necesidad de tener que traer este tipo de desastres humanos, que lo único que dejan luego es destrucción, ¿no? Dolor y mucha tristeza en el corazón humano. Entonces fue Dios quien trajo esta hambruna a la tierra en aquel entonces. En tercer lugar, también quiero que sepa, mi amigo y mi hermano, que fue por causa de Saúl y por lo que él le había hecho a los gabaonitas. Repito, fue por causa de lo que Saúl le había hecho a los gabaonitas. Y usted dirá: ¿y qué le hizo a los gabaonitas? Mire lo que dice ahora el versículo número 1. Y vamos también a leer un poquito del versículo número 2. Dice el 1 nuevamente, lo leemos. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl. Escuche bien lo que le dice como respuesta el Señor a David. Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el Señor le está diciendo que fue Saúl el causante de que esta hambruna llegara sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué razón? Porque no había cumplido una promesa que se había hecho en el pasado a los gabaonitas, y que los israelitas, lamentablemente por medio de Saúl, estaban dejando a un lado. Esa es la razón por la cual
déjeme decirle, llegó la hambruna en aquel entonces. Ahora, creo que sería necesario en este momento poder hacer un recuento o un trasfondo histórico de quiénes eran los gabaonitas para que se pueda entender mejor el estudio del día de hoy. Así que quiero invitarle a que me acompañe al libro de Josué, capítulo número 9. Josué capítulo número 9. Y vamos a ir leyendo paulatinamente conforme yo vaya citando algunos puntos importantes de este pasaje. Vamos a ir leyendo ciertos versículos bíblicos de este relato en las Escrituras. Repito, Josué capítulo número 9 del 1 al 27. Vamos a comenzar entonces a preguntarnos, en primer lugar, ¿quiénes eran los gabaonitas? Según lo que vamos a leer, los gabaonitas eran amorreos extranjeros, pero más específicamente eran heveos. Mire lo que dice el versículo número 1 de Josué, que acabo de mencionar, capítulo número 9, versículo número 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Entonces lo primero que tenemos que destacar de quiénes eran los gabaonitas, la Escritura nos dice que eran amorreos, heveos, eran vecinos del pueblo de Israel, pero eran gente extranjera. En segundo lugar, sería también bueno preguntarnos, mis amigos y hermanos, ¿qué hicieron los gabaonitas a Israel? Podríamos responder con una sola palabra: los engañaron. Mire lo que dice el libro de Josué, capítulo 9, desde el 3 al 14. Vamos a leer acerca del engaño cometido por los gabaonitas a Josué y al pueblo de Israel. Mas los moradores de Gabaón, dice la palabra, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. ¿Qué tipo de astucia? Dice, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hijos de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Falso, eran vecinos de Israel, eran amorreos, heveos, gente extranjera, pero ellos le dicen a Josué, venimos de tierra muy lejana. ¿Y sabe qué más le piden? Les dicen, haced pues ahora alianza con nosotros. Querían aliarse a los hebreos. ¿Y sabe por qué lo querían hacer? Porque tenían miedo del pueblo de Israel, pues sabían lo que le había hecho Israel ya a Jericó y a Ai, y estaban conscientes que ellos serían los próximos en ser destruidos por el pueblo hebreo. Versículo 7. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues tendremos que hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Vuelven a ratificar el engaño, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Esto sí realmente era cierto, ¿no? Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos y haced ahora alianzas con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. He aquí ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel
tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No preguntaron al Señor si lo que estaban diciendo los gabaonitas era realmente cierto. Lamentablemente el engaño se dio y mire lo que sucede luego. Ahora, tercera pregunta que tendríamos que hacernos con relación a los gabaonitas. ¿Qué promesa les hizo Josué a los gabaonitas? Ya llegaron, ya engañaron, ya están prácticamente con un pie adentro de Israel. Vamos a ver qué le promete Josué después de ser engañado, desde el 15 hasta el 18, dice la palabra. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Escuche bien. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Voy hasta el versículo voy a leer solo el versículo 18. Dice el verso 18, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Entonces la promesa que le termina haciendo Josué a los gabaonitas es que no se los mataría, sino que se los dejaría vivir ciertamente en medio de ellos como pueblo de ellos, habiendo así de esa manera conseguido Gabaón o los gabaonitas que el engaño funcione, porque hasta aquel entonces pues todo estaba bien para ellos. Y la cuarta y la última pregunta que deberíamos de hacernos sobre los gabaonitas es: ¿qué impedía esa promesa que se les hiciera a los gabaonitas? Lo acabamos también en alguna manera ya de contestar. Impedía que se los pueda matar. O sea, a pesar de ser gente extranjera, de ser vecinos de Israel que tenían que morir por ser enemigos de Jehová, a pesar de que ellos deberían de pagar con sus vidas, resulta que a causa del juramento que Josué y los príncipes de Israel les han hecho, ahora no pueden tocarlos, no pueden matarlos, tienen que preservarles la vida. Mire lo que dice en los versículos 19 al 21. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. En aquel entonces los juramentos eran muy temidos, y mucho más si se lo hacían en el nombre del Señor Jehová, ¿no? Versículo 21. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlo vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoseles la vida según les había prometido los príncipes. Entonces consiguieron su objetivo, lograron engañar a Josué y al pueblo hebreo y se terminaron quedando. ¿Sabe por qué he tenido, mi querido amigo y hermano, que hacer este trasfondo histórico? Es para que se pueda entender la historia bíblica que nosotros estamos queriendo estudiar desde el inicio. El hambre que hubo en la tierra en los tiempos del rey David. Porque si nosotros volvemos a nuestro pasaje bíblico, ¿no?, que estaba en el segundo libro de Samuel, capítulo número 21, podemos nosotros comprender perfectamente que Dios le está diciendo a David que precisamente la hambruna que estaban experimentando por 3 años consecutivos se debía a que Saúl había quebrantado, había roto la promesa que Josué le había hecho a los gabaonitas muchos años atrás. De ahí también que vale la pena considerar la importancia de aprender a cumplir las promesas, los juramentos que se hacen. Hoy se habla demasiado a la ligera y no se cumple, se promete maravillas y nunca se las termina cumpliendo. En aquel entonces la situación era difícil. Hoy vivimos en un tiempo de gracia, una inmensa gracia que muchas veces el hombre la mal utiliza de una manera desordenada. Pero en ese entonces las cosas eran distintas, eran diferentes. El hombre abría su boca, hacía una promesa y tenía que cumplirla. Y Josué le había dado palabra a los gabaonitas que ni a ellos ni a sus descendencias futuras que habitaren en Israel se les mataría. Y si nosotros leemos el versículo número 2, mire lo que dice la Escritura.
21:2 del segundo libro de Samuel. Volvemos a nuestra historia bíblica inicial. Repito, segundo libro de Samuel 21:2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Dice luego, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, se aclara entre paréntesis, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel, escuche bien, habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Ahí estaba el gran error que había cometido, porque ya Saúl estaba muerto, que había cometido el rey Saúl. Había quebrantado el juramento que se le había hecho a los gabaonitas en el tiempo de Josué, y está matándolos, y está destruyéndolos, y está exterminándolos, porque no quieren que vivan junto a los de Israel y a los de Judá, pero sin de pronto imaginarse las consecuencias que traería esto para el futuro. Muchos dicen, y en gran parte tienen mucha razón, ¿no?, que Dios tarda pero no olvida. Y todas las muertes producidas por el rey Saúl en contra de los gabaonitas, que habían recibido una tremenda promesa de que se les conservaría con vida, las está pagando el rey David en su tiempo. ¿Y de qué manera? Con 3 años consecutivos de hambruna. Esto sí realmente es tremendo. Avanzando en nuestro estudio del día de hoy y mencionando el cuarto punto de nuestra enseñanza, deberíamos también preguntarnos cómo resolvió David el problema, ese problema que él había heredado del rey Saúl. ¿Sabe cómo lo logró solucionar? De 2 maneras. En primer lugar, hablando con los gabaonitas para conocer su problema. Porque en el versículo número 2 dice la Biblia, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Y la segunda cosa importante que hace el rey David para poder solucionar el problema con los gabaonitas es escuchándoles en el pedido que le hicieron. Si leemos desde el versículo 3 al 9, podremos nosotros comprender qué se les pidió que se hiciera al rey David de parte de los gabaonitas y cómo respondió David a esa petición de ellos. Dice la Biblia, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, refiriéndose a Saúl, ¿no?, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. O sea, estaba David dispuesto a poder cumplir con lo que los de Gabaón estaban pidiendo. Versículo 7, vamos hasta el 9. Dice la Biblia, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. La petición que habían hecho los habitantes de Gabaón o los gabaonitas era que querían que se le den 7 descendientes que fueran del linaje del rey Saúl para poder matarlos y cobrar venganza por lo que el rey Saúl le había hecho a sus antepasados. Mire, querido amigo, mi querido hermano,
cómo está terminando esta historia bíblica. El rey David acepta la petición de los gabaonitas, le entrega 7 descendientes de Saúl y ellos terminan ahorcando a estos 7 descendientes para tratar de ponerle fin a este problema que tenía Israel con los hijos de Gabaón. ¡Qué impresionante! Y la quinta y la última cosa que quiero mencionar en este estudio del día de hoy, y que también es una pregunta: ¿qué sucedió después que David hizo todo esto? Después que David habló con los gabaonitas, después que él los escuchó, después que les entregó los 7 descendientes de Saúl para que los mataran. ¿Qué fue lo que sucedió? Versículo número 14, mire lo que dice. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y aquí viene la parte más interesante de este versículo. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué quiere decir, mi querido amigo y hermano, esto? Que se acabó el hambre, que nuevamente comenzó a llover sobre la tierra en aquel entonces. ¿Sabe por qué? Porque Dios había logrado satisfacer su sed de justicia por esa tremenda injusticia que se le estaba cometiendo a la gente de los gabaonitas al matárselos y no respetárseles la promesa que Josué en el pasado les había hecho a ellos. Qué importante es que usted y yo aprendamos a cumplir nuestras promesas, nuestras palabras. No nos comprometamos si es que nosotros no vamos a ser fieles en cumplir lo que ofrecemos, porque ciertamente luego nos vemos en aprietos o nosotros quedamos definitivamente muy mal. Así concluyó esta historia. Conversa David con los gabaonitas, les entrega a los 7 hombres descendientes de Saúl que ellos quieren, ellos los ahorcan y el Señor queda tranquilo, queda en paz. Y la lluvia nuevamente desciende desde el cielo y la tierra comienza a producir alimento y se termina la hambruna de aquellos tiempos. Conclusión. Vamos a concluir. Dios, mis queridos amigos y hermanos, desde el comienzo de la creación, viene utilizando plagas, hambrunas, desastres naturales, guerra, etcétera, para traer juicios a la tierra en diferentes épocas de la existencia humana. Creo que eso está por demás claro. Así es que debemos de tener siempre claro este concepto. Lo hace por razones que nos deben de quedar a usted y a mí muy claras. Primera razón, aplicar al ser humano su perfecta justicia. No lo hace por crueldad, no lo hace por maldad, no lo hace porque quiere vernos sufrir. Lo hace porque quiere aplicarle al ser humano su perfecta justicia. Y en segundo lugar, porque quiere convertir al hombre de su mal camino. Es la única forma como nosotros a veces somos capaces de reaccionar. Y eso lo hemos experimentado a lo largo de toda esta pandemia, ¿no? Cómo nos hemos volcado a Dios. Cómo hemos comenzado a buscar de Dios, de su presencia, su palabra, la oración, el ayuno. Cómo nos hemos visto acercados a Dios. Y creo que esto no está sucediendo solamente a los creyentes. Esto también está sucediendo en aquellos que no son creyentes en el Evangelio. Porque cuando suceden desastres, desgracias, hambres, hambrunas, terremotos y todo tipo de cosas en la tierra, es que nosotros los seres humanos nos acordamos que existe un Dios allá en el cielo y del cual debemos de tener mucho cuidado. Porque así como la Biblia dice que Él es amor, también dice la Biblia que es fuego consumidor. Yo quiero terminar el tema del día de hoy de la siguiente manera. Quiero hacerme y hacerle a usted una pregunta. ¿Qué cosas prácticas aprendemos de todo lo que hoy hemos estudiado? Al menos quiero compartirle 4. La primera, que no debemos de emplear el engaño en nuestras relaciones sociales. Que más vale la pena ser sinceros, andar con la verdad por delante y no cometer el error que cometieron los gabaonitas, ¿no? Luego Josué se enteró. Usted, si ha leído el texto bíblico completo, creo que conoce mejor que yo lo que sucedió. Se enteró Josué, les lanzó una maldición y los convirtió en leñadores y aguadores, dice la Biblia.
y trabajaron siempre a servicio del pueblo de Israel. Esa es la primera de las cosas que aprendemos. La segunda, que tenemos que aprender a cumplir nuestras promesas. Dice la Biblia que cuando los de Gabaón llegaron con el engaño, con la mentira, Josué y el pueblo y los príncipes cometieron el error de no consultarle a Jehová. Y locamente prometen algo a Gabaón que luego les termina pesando. Entonces, la segunda cosa que aprendemos es que tenemos que aprender a cumplir nuestras promesas. La tercera, que los juicios vienen de Dios y se han dado a lo largo de la historia humana. No se olvide, esto es muy importante que también nosotros lo entendamos, que los juicios vienen de Dios y que se han dado a lo largo de toda la historia humana. Es muy necesario, porque estamos a punto de pasar este periodo de pandemia, ¿no? Este tiempo de pandemia, y aunque todavía van a quedar secuelas y se nos dice que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con el virus, pero llegará un momento en que lo vamos a superar si el Señor nuestro Dios no ha enviado a Jesucristo todavía. ¿Y qué significan estos periodos de sufrimiento, de dolor humano? Los juicios de Dios sobre el hombre. Y evidentemente, pues usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque cada vez que nosotros andamos en maldad, en corrupción, en violencia, es porque podemos estar cerca de un juicio de Dios sobre la tierra. Y la última cosa que aprendemos es que los juicios de Dios siempre vienen por la injusticia y por la maldad humana. Es como una especie de un síntoma que nosotros podemos notar de que cuando el mundo, cuando el hombre se encuentra practicando abierta y libremente el pecado, de una manera desenfrenada, de una manera desorbitante, téngalo por seguro que en tiempos como esos podemos estar muy cerca de un nuevo juicio de Dios sobre la humanidad. Este ha sido el mensaje de la palabra de Dios, mi querido amigo y hermano. Espero que lo haya bendecido grandemente de todo corazón y que podamos entender que así como han existido a lo largo de la historia tantos periodos de plagas, tantos periodos también de terremotos, de desastres naturales, también han existido largos periodos de hambruna que han traído destrucción, dolor y sufrimiento humano. Le invito por favor a orar conmigo. Padre que estás en el cielo, gracias te doy por esta palabra, porque sé que esta palabra ha sido clara y ha bendecido la vida de todos los oyentes y de los televidentes. Padre mío, gracias una vez más por hacernos entender que debemos de estar prestos y preparados para poder enfrentar los tiempos que se nos vienen, que posiblemente pueden ser cada vez más difíciles. Danos fuerza, danos valor para poder encarar, bendito Dios, todas las situaciones de la vida. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.